Las Guarmis del barrio. A todos y a todas y quienes se conectan por las redes sociales de Radio Pichincha, estamos ya en Las Guarmis. Les mandamos un abrazo fuerte, que ya vamos cerrando la semanita. Mañana se reincorpora ya nuestra querida Sofi Montoya, que termina de tomarse estos días de vacaciones. Le mandamos un abrazo fuertísimo. Ya mañana la tenemos en cabina también para atender todas estas solicitudes que nos hacen los vecinos, que están bastante molestos en algunos sectores de nuestra capital porque tienen problemas con algunas fugas de agua, también con temas de repavimentación de las vías. Ya les vamos a contar, pero además les quiero contar algo fundamental en el contexto de lo que está pasando ahora mismo en Esmeraldas, que incluso vamos a seguir analizando desde territorio lo que pasa allí. Vamos a estar hablando en minutos con Juanita Francis Bon, quien es la presidenta de Mujeres de Asfalto, un colectivo de mujeres feministas negras de Esmeraldas que hace un trabajo impecable también allí en el lugar. Les quiero contar que hoy en la Plaza de la República, en los bajos de la prefectura, esto en la avenida 10 de agosto y Antonio Ante, debo decir, hay una mega feria de salud, los guaguas Pichincha, las autoridades preocupándose por los guaguas, por las infancias, que es fundamental. Te cuento que es hoy, este jueves 8 de junio a las 9 de la mañana. Vas a tener atención en medicina general, medicina familiar, salud sexual y reproductiva, pediatría, odontología, psicología, asesoría en casos de violencia de género, una política de género dispersa y en territorio, que es fundamental para la ola de violencia que tenemos en el país contra las mujeres. También vas a poder tener consultas legales y servicios de mediación. Esto lo hace la prefectura de Pichincha, les repito, es esta mega feria de guaguas desde las 9 de la mañana. Si usted tiene la oportunidad de acercarse a la Plaza de la República, hágalo. Hay servicios gratuitos y un servicio indiscutiblemente para la ciudadanía. También le quiero contar que tenemos nuevas noticias en nuestra ciudad. El alcalde ya posesionó oficialmente al gerente del Metro de Quito, Pavel Muñoz, posicionó al gerente, que es Víctor Hugo Villacrés. Ya se lo conocía, sin embargo, esto se ha hecho oficial. El alcalde señaló que asumir la conducción técnica del proyecto más importante de la ciudad y seguramente del país es un momento y una enorme responsabilidad. Por su parte también, Víctor Hugo Villacrés dijo que juntos trabajaremos por el proyecto de la ciudad que nos une y que es un ambicioso y además un desafío que integrar este sistema de transporte de toda una propuesta de electromovilidad, una obra que además ha dado un dolor de cabeza grandísimo. Sin embargo, ya existe una fecha, se conoce ya, el alcalde lo ha hecho público, que en diciembre se espera que finalmente el Metro de Quito comience a operar. Le quiero contar también algunas denuncias ciudadanas, porque nos han comentado algunos vecinos todavía que siguen con algunos malestares sobre lo que ocurre en nuestra capital, pero también le quiero contar que hubo recientemente en los exteriores de la Universidad Central una vigilia contra el racismo. Distintas organizaciones de defensoras de derechos humanos, estudiantes y colectivos se unieron para realizar una velada que busca solucionar y además también proponer el debate sobre los actos racistas documentados en Ecuador. Además, instan al Estado a abordar este problema y proporcionar respuestas efectivas. Nuestra compañera Viviana Erazo hizo la cobertura, tenemos también un testimonio. Yo quiero que escuchen, porque si bien existen aún controles militares, policiales para como esta política también de seguridad que hay en el país debido a la violencia, no podemos dejar pasar las últimas denuncias de racismo, que además no es la única y lamentablemente no será tampoco la última. Escuchemos lo que decían también desde ese lugar. Yo me llamo Christopher. Yo creo que estamos aquí porque estamos cansados de todo este acto de racismo que existe en este país. Este país presume de ser un país multiétnico, presume de tener muchas etnias, presume de tener una riqueza grande de transformaciones, pero realmente vemos que este país es una mierda, un país lleno de racismo, clasismo y de muchas otras cosas más. Perdón que esté ronco, pero quiero sacar todo lo que llevo dentro, creo yo. Compañeros, yo quiero decir muchas cosas.
A mí no me cogieron por llamarme Christopher, a mí me cogieron por ser negro, por vestirme ancho. Hay muchos testimonios. A mi tío que se llamaba Marcelo, lo cogieron, lo golpearon, no por trabajar en una casa de ricos como conserje. A él lo cogieron por ser negro y caminar por un barrio de clase alta, un barrio. Escuchábamos ahí esas declaraciones y nos hace obviamente temblar, ¿no? Qué difícil tener que seguir denunciando en pleno siglo XXI este tipo de actos atroces que han sido condenados por todos los organismos internacionales por diferentes instancias. Hay hechos fundamentales en la humanidad y en la historia de la humanidad que han condenado este tipo de actos y que son nuevamente los colectivos racializados los que tienen que poner el cuerpo para poder dejar en claro que quienes salvaguardan nuestros derechos, como son las fuerzas policiales y militares, necesitan indiscutiblemente una retrospección de lo que está ocurriendo, un interés también por dejar de seguir dividiendo a la ciudadanía y precisamente poner en juego esto, ¿no? También les quiero contar sobre una denuncia que tenemos en Tumbaco. Nos decían, hola Denise, nos encontramos en el trámite, bueno, eso les voy a contar más adelante. Los moradores de las calles de Las Minas y Pasaje Amazonas en el barrio Churoloma, esto en Tumbaco, solicitan la pronta reparación de del socavón. Aseguran que la calle se ha ido rompiendo y abriendo cada vez más, ocasionando problemas de movilidad. Esto lo reportaba Tumbaco Informado. Ahí está esta denuncia ciudadana sobre las calles en Minas y Pasaje Amazonas. Nosotros hemos hecho también la socialización con las autoridades. Hasta el momento no tenemos una respuesta, pero sí es importante exponerlo porque los vecinos siguen escribiendo. Hay mucho malestar precisamente porque, bueno, uno sale a la calle de su casa, de su sector y se encuentra con una situación así, evidentemente se va a molestar, ¿no? También hay otra denuncia por Rumipamba. Nos escribían, buenos días, estos baches gigantescos están ubicados en la Rumipamba frente al Colegio San Gabriel. Son trampas para carros, debo decir, el uno mide 2 por 1.25. Tenemos también esta denuncia de estas, el estado de las vías. Recordamos que también, bueno, en una transición bastante polémica donde el exalcalde ya, el señor Guarderas, también dejó bastantes impresiones de lo que no se debe hacer en la ciudad y precisamente, por lo menos ahora tenemos una visión de alcaldía que trata de recuperar la ciudad y evidentemente esto es algo que toma tiempo y que los vecinos, bueno, ya no pueden esperar tampoco, ¿no? Otro de los temas que también nos llamaba bastante la atención es que un periodista hacía un video recientemente, esto por Rumiñahui, donde decía que hay una insólita situación que sucede en Ecuador y es que en un sector de Rumiñahui solo se pavimentó media calle. Pensó que era falso, pero que no, es real. Y lo podemos ver ahí en la imagen, en la mitad de la vía, como un sector que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito está pavimentado y del otro lado no. Así que bueno, fue algo que generó bastante ruido también en redes sociales por los procesos de repavimentación que hay en los diferentes sectores. Sin embargo, el municipio de Rumiñahui respondió y lo que decía el 4 de junio es que concluimos el asfaltado y señalización de la avenida San Pedro de Taboada, que conecta la avenida Chillo Gijón, debo decir, arteria de la alta circulación vehicular. El sábado 3 de junio, bajo la supervisión del alcalde Fabián Isa, se señalizó la vía y se abrió el paso de vehículos. La intervención tiene un costo estimado de $32,000 y se realizó mediante administración directa. También habla que en los próximos días se iniciará con el proceso de contratación para la ejecución del asfaltado de 500 metros restantes y que los trabajos no fueron considerados por la anterior administración municipal. Esta era la respuesta porque, bueno, desde la Dirección de Comunicación de este municipio hacían hincapié en que lo que subía el periodista no estaba contextualizado. Así que bueno, tengo una denuncia más, no encuentro la fotografía, pero bueno, esto les quiero contar sobre una denuncia que hubo en torno a la renovación de licencias. Yo solo quiero leerles el mensaje de lo que nos decía este ciudadano.
y es que, hola Denise, nos encontramos en el trámite de renovación de licencias en el Occidental. Yo tenía turno a las 2:50 con el número 193. Resulta que ya son las 1 de la tarde y recién nos enteramos que van en el puesto 110. Casi 100 turnos le tocaba esperar a este señor. Llaman a todo pulmón como en el cuartel y solo atienden a 2 personas. Una tercera hace otras cosas. Finalmente este vecino que nos hizo esta denuncia durante esta semana fue atendido casi a las 6 de la tarde. Fue uno de los pocos que logró conseguir la licencia de ese grupo de personas. No me supieron dar una respuesta desde la ANT. Hicimos el contacto, sin embargo, no tengo claro qué pasó ese día. Me dijeron que lo iban a averiguar, pero hasta el momento no hay una respuesta. Síganos escribiendo sus denuncias, que nosotros somos de este canal precisamente para evidenciar lo que ocurre en nuestra querida capital. Sé que también están con bastante malestar aún en Santa Teresa porque no se atiende el tema del agua. Les quiero decir que ya hemos hecho nuevamente el contacto. Me comentaron que están haciendo las averiguaciones, pero más de eso aún no les puedo decir. Esperemos que en el transcurso del día ya nos puedan dar una respuesta y poder nuevamente comentar que sean buenas noticias para el sector de Santa Teresa en Pinta. Así que bueno, son algunos de los temas, son las 9:15 de la mañana y también seguimos actualizando lo que ocurre en Esmeraldas. Es una pena que escuchemos todavía autoridades un poco distantes de lo que ocurre en este sector. Hay un malestar muy grande de la ciudadanía porque están preocupados, porque no saben tampoco qué va a ocurrir, cómo se va a seguir solventando esto más adelante. Allí también hay un trabajo de la prefectura de Pichincha que ha enviado no solo maquinaria, sino que también hay una brigada de Pichincha Humana. Están haciendo asistencia médica también en el lugar. Es algo, una de las recursos que brinda la prefectura de Pichincha. Esto no solo en este momento, sino Pichincha Humana está habilitado para la ciudadanía. Incluso hay ferias gratuitas durante todo el año. Esto está también en los predios de la prefectura de Pichincha. Pero además algo que a mí me ha conmovido, y lo decía recién también Alexis hace poquito, y es que haya una política también de integrar a los animales como parte de nuestra familia, sobre la adopción consciente y sobre el cuidado que debemos tener con nuestros mascotas. Yo hablaba también con gente de allí de Esmeraldas, donde evidentemente la vida humana está sobre todo, pero también hay muchos animalitos en el abandono o familias incluso que tienen sus perritos que han tenido que rescatarlos y que no saben qué hacer. Bueno, la prefectura de Pichincha que ha impulsado también precisamente esta ayuda tan noble, porque además en este contexto, claro, o sea, estás sorteando tu vida y hay este tipo de asistencias que es el Huiwa Pichincha y que es uno de los anuncios también que hizo en la reelección la prefecta, que hay un programa que comprende varias acciones, por ejemplo, y además que también hacen algunas sugerencias. Esto también ya está en Esmeraldas para socorrer precisamente a este pueblo ahora mismo golpeado por las inundaciones. Hay una actualización también recientemente de riesgos sobre lo que ocurre en Esmeraldas. Es lamentable seguir diciendo solo cifras, pero ahora ya son 15.077 las personas afectadas. Hay 1.330 atenciones en salud y son 3.741 ya las familias afectadas y las personas damnificadas son 249. También las viviendas en zonas de inundación son 3.741. Es una cifra dolorosísima. Además también viviendas en zonas de inundación destruidas ya alcanzó los 61. Hay también daños en infraestructura educativa, son 29, infraestructura de salud 4, también en afectaciones de salud, en temas de afectación estructural, sumarían ya las 8 estructuras. Así que bueno, para hacer una radiografía más grande, no sé si la tengo ya conectada a Juanita tal vez. Aún no la tenemos, vamos a estar hablando con Juanita Francis Bon, ella es presidenta de Fundación Aldea. Está en espera, me dice Juanita, que está allí. Juanita es presidenta de Fundación Aldea. Ha venido también relatando lo que ocurre ahora mismo en Esmeraldas y
tiene una visión bastante amplia en territorio de lo que está ocurriendo, cómo están ayudando y cómo se está dirigiendo también esta ayuda, porque ayer escuchábamos a un dirigente barrial decir que la ayuda, por ejemplo, en el sector de los mangos no ha llegado, bastante crítico también con la actuación del presidente Guillermo Lasso, y además presidente saliente, de situarse desde un helicóptero viendo tan distante lo que ocurre en Esmeraldas. Hay un informe también de las últimas resoluciones del COE provincial que se ha encontrado activo durante este tiempo, y es que se ha exhortado a los GATS de cada cantón que ha sufrido afectaciones se declaren en emergencia institucional para la activación de créditos SOS para agricultores y emprendedores por parte de Ban Ecuador. También agua segura, saneamiento y gestión de residuos, reforzará el trabajo con hidrocleaner para la limpieza de la alcantarilla en Carlos Concha, Tabiazo y La Vuelta Larga. Han hablado también de que Petroecuador, a través de la Gobernación de Esmeraldas, brindará el apoyo con el combustible para las camionetas que se movilicen a realizar las brigadas de salud, acciones de control vectorial y equipos de fumigación, equipo caminero, así como la entrega de asistencia humanitaria y recorrido de las unidades educativas, además esto por parte del Ministerio de Educación. Asimismo, hablan que la prefectura facilitará camionetas del Ministerio de Salud Pública con el fin de cubrir las acciones nocturnas de control vectorial, esto a partir de las 17 horas. Y finalmente, se exhorta a todos los líderes de mesa y grupos de trabajo a mantener reuniones diarias en la sala instalada en el ECU 911 a fin de continuar articulando respuestas. Juanita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, me escucho, Denise. Bueno, solo para recordar que formo parte del colectivo Mujeres de Asfalto. Una de las cosas que estamos como insistiendo mucho con el tema de la provincia de Esmeraldas es que necesitamos una planificación por parte de todas las donaciones de lo que se está realizando. Sentimos que hay una suerte, desgraciadamente hay una suerte del estado de improvisación alrededor de las donaciones y de la intervención nuevamente en Esmeraldas. Como sabemos, Esmeraldas ha pasado por unos terremotos, por una crisis de violencia que todavía no para, y en estos momentos por este tema de las inundaciones, con un espectro de familias que supera los 14.000 afectaciones. Desgraciadamente no hay transparencia. Allí llegó la ayuda que había prometido, parte de la ayuda que había prometido el gobierno, pero cuando solicitas información de la intervención, cómo está en los 5 cantones afectados, eso todavía está escueto, ¿no? No se encuentra una información detallada. Sabemos además, y quiero insistirle a la comunidad que está escuchando esta entrevista, que los albergues no abastecen en la provincia de Esmeraldas para tener 14.000 personas o más. Los albergues es una fracción de donde se encuentra. La gente en su gran mayoría está en hogares de forma solidaria. Algunos usan las escuelas que se encuentran aún en buen estado para dormir, para pernoctar, pero salen en las mañanas a tratar de limpiar sus espacios de vivienda. Entonces, esas son un poco las condiciones. Por eso cuando les decimos, les hablamos sobre las donaciones, es importante lo que se está insistiendo en instalar cocinas comunitarias para que la gente pueda alimentarse, porque desgraciadamente tenemos una crisis de agua potable, no hay agua potable. Si vienen las donaciones de ropa, insistir que esa ropa venga limpia y que venga en buen estado, y las donaciones de alimentos, de kits de limpieza, de aseo personal. Necesitamos, mira, esto pasó el domingo y vamos al jueves, todavía no hay un cronograma de centros o de puntos itinerantes de salud. No se han activado los PAP, que son protocolos de emergencia, además alrededor de asistencia psicológica. Hay escuelas que ya están en clases y la realidad es que los chicos, los niños, las niñas, los adolescentes, el personal que está accediendo a educación no está ni física ni psicológicamente para asistir a clases. Entonces, esos protocolos que tienen que activarse, esas realidades que tienen que dimensionarse para ser atendidas, no están siendo aún desarrolladas en la provincia de Esmeraldas. Juanita, tú hacías un hilo en Twitter porque precisamente vemos un montón de fotografías casi aludiendo que la situación está contenida, y eso no es así. Porque además yo hablaba, por ejemplo, lo que tú mencionas de los puntos, por ejemplo, de albergue, que no es algo que ahora mismo ha ocurrido, que el gobierno ha dado una respuesta, sino son albergues que ya se han generado en situaciones anteriores, precisamente por los contextos violentos que tiene ahora mismo Esmeraldas, y sobre las ausencias que han tenido los estados. Por ejemplo,
en temas de datos, es algo que tú has sido enfática, Juanita. Evidentemente hay muchas personas rescatadas que tratan de ser reubicadas, pero se estima más o menos, por ejemplo, cuántas mujeres, niños, personas adultos mayores hay. No, desgraciadamente ni siquiera se tiene todavía datos sobre los grupos de atención prioritaria. No hay información, además, compartida, al menos de forma pública para poder hacer una intervención un poco más eficiente, no lo hay. Hay algo claro y que hemos hablado mucho con varias organizaciones, en varios espacios, y es que necesitamos activar una mesa de ONGs, de organizaciones, conjuntamente con el Estado, ¿no? Con la prefectura, con la gobernación, con los GAT, con los alcaldes, para optimizar las donaciones. Algo que tenemos claro y quiero insistirles, las donaciones no van a ser solamente los albergues. Hay muchas, pero muchas familias que no están dentro de albergues y que igual necesitan atención. Hay personas con discapacidad que necesitan ser atendidas. Los grupos de atención prioritaria deberían tener como una urgencia de atención, y desgraciadamente no se tiene. Entonces es importante para nosotras como insistir en estos temas y sobre todo insistir en activar protocolos. Estas alertas estaban desde el mes de octubre. Se debieron haber dejado del gobierno saliente, del GAP, sobre todo de la administración saliente, se debió haber dejado ya los protocolos, se debió haber dejado presupuestos destinados a emergencia, se debió haber dejado además un sinnúmero de cosas, población prevenida y con información de cómo actuar en estas emergencias. No lo tenemos. Estamos en un momento que necesitamos una intervención directa, pero además también necesitamos información con un lenguaje claro hacia la comunidad y hacia la ciudadanía. Desgraciadamente tenemos, Denise, un pésimo antecedente de visitas presidenciales. La visita del presidente significa promesas incumplidas para las y los esmeraldeños. Entonces, él va a regresar a Esmeraldas este sábado. Esperamos nosotras que venga además con una claridad de cuánto va a ser el monto de los fondos que va a haber para arriendo, cómo se va a hacer sostenible esto, porque sabemos que además esto que está pasando en estos momentos en la provincia de Esmeraldas no es realmente todo el impacto de lo que puede suceder con el fenómeno del niño. Sabemos que esto va a ser a largo plazo y además que quizás tengamos 6 meses de estar en estas emergencias. Eso quiere decir que necesitamos de forma sostenible una intervención por parte del Estado, pero además planificación y saber qué institución se va a hacer cargo de qué, cuántas platas va a haber invertido para la provincia de Esmeraldas en temas de riesgo y cómo va a ser canalizada además esa ayuda emergente. ¿Cuáles son los protocolos que va a haber en el sistema educativo y en el sistema de salud para emergencias? ¿Y cuál es el personal técnico y capacitado que va a haber para estas atenciones de emergencia? Juanita, por ejemplo, una de las resoluciones del COE cantonal propone que declarar que las consecuencias del evento 3 y 4 de junio supera la capacidad de respuesta local. Cuando hablamos de que las autoridades no están habilitadas para responder a una catástrofe así, ¿cómo van a sostener lo que está por venir? Evidentemente hemos escuchado una serie de promesas del gobierno no tan distantes lo que ocurrió, por ejemplo, en la frontera entre Pichincha, Esmeraldas y Santo Domingo con el puente sobre el Río Blanco. Una promesa que dijo en 45 días vamos a tener un puente Bailey que no ocurrió. Recién estuvo ahí nuestro compañero Brian Espinosa y luego de esa visita pues salen las imágenes, etcétera, pero la gente ahí sortea su vida cruzándose en canoas de provincia en provincia. Digo, por ejemplo, si no hay la capacidad para poner a las personas ahora mismo en un lugar, no hay alimento, no hay luz, no tienen el abastecimiento, por ejemplo, incluso para poder, porque no podemos decir vivir, Juanita, es sobrevivir. Así es. Definitivamente, lo que has descrito, lo que está sucediendo en estos momentos en Esmeraldas, hay unas cuestiones importantes. Esmeraldas no tiene acceso estable a agua potable, la provincia como tal. Entonces, cuando insistimos nosotras en activar estas oficinas comunitarias, en activar además el tema de que las donaciones vengan, por favor, en extremo buen estado, es justamente porque no hay elementos. Nosotras, por ejemplo, paramos una entrega porque se cortó la luz y no podemos exponer tampoco al equipo con el que se interviene en las comunidades. Entonces, necesitamos alumbrado, pero también necesitamos seguridad para realizar las entregas. Desgraciadamente, hay mucha descoordinación, ¿no? Y no hay una cabeza que al menos diga, aquí nos vamos a juntar. Y sabemos que esa cabeza debería ser, por ejemplo, la prefectura, el municipio, debería venir desde ahí el coordinar estas mesas técnicas de trabajo e intervención. Con una cosa, con un detalle más que queremos insistir. Nos parece extremadamente miserablista
poner banderas políticas a la acción humanitaria, banderas políticas partidistas. Y una de las cosas que nosotras hemos insistido tanto a la comunidad como a nuestros donantes, a nuestros colaboradores, es que nuestra población no necesita en estos momentos ser tratada como un objeto político partidista. Necesitamos que vengan acciones humanitarias. Si están en los cargos públicos, si están en funciones, tienen que saber que están para servir, ¿no? Hay que recordarles eso. Entonces, yo sé que se viene un proceso preelectoral, bueno, que estamos en una etapa preelectoral, se vienen unas elecciones, y con mucho mayor interés, les hago un llamado a esas personas que están aspirando a ocupar un cargo de asignación, además electoral, que por favor se piensen a la provincia de Esmeraldas, que se piensen en las intervenciones de emergencia, pero que se la piensen con la seriedad, ¿no? No como una suerte de turismo de desgracia o como un espacio de turismo de desgracia con la población, porque es extremadamente inhumano. Juanita, y lo otro es que sí. necesitamos que las intervenciones que vengan desde los funcionarios públicos vengan de forma responsable con la información transparente para la ciudadanía. Juanita, y cuando hablamos, por ejemplo, que esta situación que golpea por el histórico abandono que ha tenido la provincia de Esmeraldas, pero en una situación de contexto bastante violento, golpeado por bandas, narcotráfico, es conocido que Esmeraldas atraviesa un momento muy doloroso para las infancias, para las mujeres, para la población. ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan en Esmeraldas? Mira, desgraciadamente, ahora antes decíamos con la lluvia nos arropábamos y ahora tenemos miedo de lo que pueda pasar, porque nos levantamos quizás con el agua un poco más arriba de lo que se puede imaginar nosotros y nosotros en nuestras familias. La realidad es que el tema de la violencia en Esmeraldas no ha parado. Hoy hubo un sicariato cerca del dispensario San Vicente de Paúl, que además es una de las zonas que se está viendo como afectadas también por la zona sur. Entonces, por eso cuando nosotras empezamos a hablar de que necesitamos que los protocolos sean activados, de que sea transparente la información de esos protocolos, qué hacer, cómo actuar, dónde llamar, qué recurrir, dónde van a ir las ayudas, en qué condiciones están yendo esas ayudas, es justamente para evitar, además, pasar algunos riesgos que se pueden evitar. Denise, en estos momentos, Esmeraldas necesita una intervención clara. No simplemente que vengas, vayas a comer café o te pasees viendo la ciudadanía desde lejos, sino que sea una intervención que vaya con mucha más responsabilidad. Necesitamos además que se piense además que la visita de los ministros y las ministras tienen que ser visitas que den resultados también. Cuando decimos resultados es que no sea el turismo de la pobreza o de la desgracia, sino que digan qué presupuesto se va a imponer, se va a plantear, cómo va a ser esa intervención. Sé que se escucha canción, está repitiendo constantemente que necesitamos transparencia de lo que se vaya informando, de lo que se va diciendo, de cómo se va interviniendo, pero toda esa transparencia la estamos exigiendo porque desgraciadamente el gobierno en Esmeraldas tiene un antecedente o una recurrencia de promesas incumplidas. Y también debe ser cansado seguir exigiendo transparencia, Juanita. Nunca va a estar de más porque precisamente es algo que no se ha cumplido y ahí están estas voces como la tuya que siempre muy noblemente está para atender y poder hacer una radiografía impecable de lo que ocurre en Esmeraldas. Para irte despidiendo, Juanita, ¿cuáles son los centros de acopio que están ustedes haciendo recepción? ¿Qué es lo que necesitan ahora mismo? Vos dices que no hay como una coordinación de las donaciones. ¿Estás llegando la ayuda allí realmente? ¿De qué manera se podría subsanar, por ejemplo, esto de poder hacer que realmente las personas que están necesitando ahora mismo de lo que se está donando lleguen, ¿no? Mira, las donaciones están llegando y están siendo distribuidas. Lo que nosotras quisiéramos hacer es optimizar la distribución de esas donaciones. Son 5 cantones afectados. Estamos hablando que se tiene que distribuir y lograr el acceso a los 5 cantones. En estos momentos, Muisne, el sector de Muisne, tiene problemas por un socavón de la vía está completamente destruida. Han prometido traer un puente para estar como conectando y movilizando un poco las donaciones. Es importante, nosotras hemos activado 2 puntos, 2 provincias más para centrales de acopio. Una parte se encuentra en la ciudad de Guayaquil, que está en la avenida Periodista, en Plaza Dañín, en el taller de Paula Godoy. Otra parte está en la Alborada en la segunda etapa, en el centro
terapéutico integral sentir. En Quito, el Parlamento Andino ha hecho de las instalaciones una central de acopio, y en el Cafecito, que está ubicado, en el local se llama El Cafecito, que está ubicado en el sector de la Foch, dentro de como que el casco urbano de Quito. Y esos un poco son los puntos, y de ahí se ha abierto algunas líneas de donación directa, tanto con la Fundación El Cambio C, la organización El Cambio C, y que se puede hacer también en la Fundación de Acción Social Mujeres de Asfalto, y que se encuentra la información en nuestras redes sociales. ¿Y qué se puede, qué necesitan que se done, Juanita? Mira, nosotros hemos puesto que se pueden hacer donaciones de alimentos no perecibles, útiles escolares, kit de aseo personal, kit de menstruación. Estamos dando además temas de salud sexual y reproductiva, ropa para mujeres, para niños, adolescentes, alimentación para mascotas. Estamos también receptando, hemos armado algunos centros de cocinas comunitarias, entonces hemos como intentado armar varias ollas comunitarias que estén en los diferentes sectores. Algo que quiero explicarles es que los daños son tan grandes que la gente no tiene dónde prepararse los alimentos. Y por eso estamos instalando estas ollas comunitarias en diferentes sectores, y vamos a enviar otras a los otros cantones. La idea es optimizar en esos lugares la preparación de alimentos de forma colaborativa, y por eso estamos como dejando los víveres en esos puntos para distribuir los alimentos. Estamos haciendo también un proceso de recolección de desechos para no acumularles más basura en los puntos de vivienda, en los barrios y en las comunidades, sino que exista como una recolección un poco más organizada por parte de esos desechos. No hay agua, entonces también estamos receptando donaciones de agua. Qué locura, Juanita, porque la verdad que uno puede estar escuchando y tal vez nunca va a llegar a la dimensión de lo que están viviendo, porque además no es una de las únicas situaciones de las que viven, y es algo de lo que más duele, ¿no? Cómo hay que seguir exigiendo por algo que se merecen como ciudadanos. Te agradezco, te veo cansada, te veo... Sí, o sea, realmente sí estamos un poquito, pero sabemos que es en beneficio de la comunidad, ¿no? Y me imagino también la indignación, porque además es tu tierra, Juanita. Así es. Entonces, eso, Denise, estamos recordarle a la gente que todas las donaciones que están pidiendo, siempre la idea es distribuirlas hacia directamente a las comunidades, ¿no? Y que sea de primera mano, que están de cerca. Igual, como exigimos transparencia, también las vamos a dar. Y creemos que es importante transparentar todas las donaciones, en qué sectores se han hecho, para cuántas familias ha alcanzado. Y por eso le decimos que continúen donando, ¿no? Nosotros estamos repartiendo casi diariamente 300 desayunos, 300 almuerzos en las comunidades, armando 300 kits, tratando de sacar diariamente 300 kits de salud menstrual, y que se puedan como ir distribuyendo en las comunidades. Entonces, eso, contarles dónde están yendo sus donaciones, y que puedan saber además cómo se están distribuyendo en las comunidades. Se va a transparentar en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales, y sobre todo que ojalá que tengamos también la apertura de los medios para contarle a los medios de comunicación cómo ha sido la distribución de lo que ha llegado y que hemos recibido en coordinación con otras organizaciones e instituciones. Muchísimas gracias, Juanita. Ella es Juanita Francis Bowen, es presidenta de Fundación de Acción Social Integración e Integral de Mujeres de Asfalto. Juanita tiene una experiencia vasta también de activismo social en temas de derecho, y le agradezco profundamente, porque yo lo que más admiro es que tengan la fuerza para contarlo, para narrarlo, porque evidentemente cuando uno está en esta situación se rompe por completo, y claramente la voz también es difícil sacarla. Juanita, te mando un abrazo grandísimo, ya nos vemos el fin de semana, te mando un abrazote, y con nosotros vamos a una brevísima pausa. Ya llegó mi abuelito, 9:37 de la mañana, y regresamos con más de las Warmis del Barrio. ¿Usted ha escuchado de la inteligencia artificial? Carlitos, abuelito, Estevitan. Que el abuelito es bien artificial, dicen. Bueno, le hemos preparado una entrevista para que conozca cuáles son los retos de la inteligencia artificial. Es una discusión que ya existe mundialmente, así que bueno, hay una plataforma bastante interesante que invita a reflexionar sobre esto en Ecuador particularmente. Así que bueno, le hemos preparado esto especial para las Warmis de hoy, 9:41 de la mañana, y escuchamos la entrevista.
Seguimos en las Warmis del Barrio y es un placer llegar a todos sus hogares contándole todo lo que se cocina en nuestra provincia. Y bueno, hoy le voy a traer un tema muy innovador y es que es inevitable hablar hoy del avance de la tecnología y algo que nos trae a colación precisamente es la inteligencia artificial. Y usted se preguntará, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los retos de que esta nueva escena de la vida inmerja precisamente en nuestra realidad? Estamos hoy con Juan Iván Cueva, él es orgulloso emprendedor, así se describe, ecuatoriano, obtuvo un título en ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en Ecuador, cuenta además con un posgrado en la rama tecnológica por la Universidad de Palermo, vivió por más de 7 años en la ciudad de Buenos Aires y Montevideo, hermoso Buenos Aires, yo también viví casi 7 años allí. Juan Iván decidió regresar al Ecuador, a su tierra natal, Loja, también hermoso territorio, y para iniciar un camino de emprendimientos que arrancaron con, en su principio, la cervecería artesanal y su propia empresa de tecnología, y además habla que con un gran grupo de amigos fundó la Asociación de Emprendedores Somos Loja. Esta asociación bajo un mismo techo une a 100 emprendedores de diferentes áreas. Juan Iván, qué gusto tenerte aquí en las Warmis del Barrio, en la cabina de Radio Pichincha, porque me traes un tema que la verdad genera bastante polémica, ¿no? ¿Cómo estás? Denise, muchas gracias por esta invitación, estoy bien y con mucho gusto de estar aquí. Cuéntanos un poquito de qué se trata la inteligencia artificial. ¿Es un debate que ya está instalado en Ecuador o todavía estamos como expectantes? Estamos un poco expectantes en este momento y de hecho yo estoy tratando de que se ponga dentro del debate público el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial no es más que una ciencia o una plataforma creada por el hombre que se enfoca de poder realizar aprendizajes y generar actividades que normalmente los hace el ser humano. O sea, es una plataforma, sí, que podemos asimilarla a un robot muy, muy, muy inteligente que lo que hace es procesar datos en tiempo real y darte un resultado. Ahora, hemos escuchado muchas cosas de la inteligencia artificial. Bueno, al menos el debate está en redes sociales. Yo sé que a veces nos cuesta pensar un poquito si estamos en un momento de la vida o no sé, uno se imagina como en estos dibujos animados de los supersónicos, que la verdad la inteligencia artificial también trae eso. Y tú propones ahora Gobernia. ¿Qué es? Gobernia es una plataforma basada en inteligencia artificial cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a la información y promover la transparencia de los gobiernos. Es decir, que los gobiernos puedan tener información en tiempo real, objetiva para la toma de decisiones. Así nos evitaríamos lo que está pasando hoy en el Ecuador, que un gobierno se encuentra secuestrado por un grupo de asesores o un presidente se encuentra secuestrado por un grupo de asesores y que le hacen tomar decisiones que benefician desde un sector a un sector de la población o a ciertos intereses. Gobernia es esa plataforma que te permite tomar decisiones, que te permite tener los datos objetivos para que el gobernante pueda tomar decisiones correctas. Ahora, cualquier ciudadano puede acceder a Gobernia. Esto estamos hablando de una propuesta claramente muy interesante e innovadora. Tú hablas de que tienes una visión, ¿no?, de progreso económico, bienestar social y seguridad y tranquilidad. Pero, por ejemplo, quien está en su casa, que ahora se encuentra con esto de la inteligencia artificial y además una plataforma que va a estar a servicio de la ciudadanía. Correcto. Mira, nosotros lanzamos recién la versión beta de Gobernia, que es una plataforma en este momento de generación de texto, ¿sí?, donde podemos conocer todos los planes de gobierno cuando los futuros candidatos lo propongan, los vamos a conocer, los vamos a analizar e inclusive vamos a ver de dónde se han plagiado estos planes de gobierno, por un lado. Por otro lado, en las versiones más adelante de Gobernia lo que vamos a hacer es un análisis de seguridad, o sea, podemos implementarlo, adaptarla a la plataforma para que pueda analizar rostros, ¿sí?, podamos encontrar placas, o sea, podemos buscar si cuando se te han robado el carro, podemos encontrar o buscar al más buscado, ¿sí?, y podemos predecir ciertos comportamientos con la plataforma. Ahora, ¿cómo te interesó esto? ¿Cómo llega a vos esta curiosidad de poder plantear, por ejemplo, trabajar con inteligencia artificial, y además una inteligencia artificial que sirva a los ecuatorianos? Primero, yo soy ingeniero en electrónica y vengo trabajando en inteligencia artificial hace ya varios meses.
Sí, pero la indignación de lo que está pasando en el Ecuador en estos momentos me han hecho volcar a la búsqueda de una solución o de una plataforma que permita justamente a los ciudadanos volver a tener el poder político, o sea, devolver el poder político a sus legítimos dueños, que son los ciudadanos. Y ahora, Juan Iván, cuando hablamos de inteligencia artificial, la BBC publicaba lo siguiente: ¿la inteligencia artificial realmente puede llevar a la humanidad a la extinción? No, de ninguna manera. ¿Por qué podría, si es que la inteligencia artificial es controlada por los seres humanos, por qué podría llevar a la extinción? O sea, son algunas cosas que ellos se preguntan, ¿no? Por ejemplo, aquí habla que han escuchado que el sistema de inteligencia artificial cobró conciencia y siente, según dijo un ingeniero de Google, y más tarde se viralizaron imágenes y se entretuvieron con el chat GPT, y después llegaron a las advertencias de los medios y las peticiones. Hay que tenerle respeto a esto. ¿Tú qué consideras? Yo considero que la inteligencia artificial no tiene sentimientos. La inteligencia artificial está programada para responder a ciertas cosas. Por ejemplo, un robot está programado para cuando vea que una persona está llorando, lo asocie a la tristeza. Cuando una persona se le esté quebrando la voz, lo puede asociar justamente a la tristeza, y puede predecir el robot que la persona está triste, o ve a una persona riendo, o ve en sus gestos, en su rostro facial, ciertos patrones que demuestran un comportamiento. Entonces la inteligencia artificial analiza y da un resultado, pero no es algo que lo esté sintiendo, sino son análisis objetivos de lo que está pasando en ese momento y está dando una respuesta. ¿Y qué más puede surgirte a vos también como persona? Y en una experiencia más del interior, ¿no? Personal. Porque cuando hablamos de esto sí se dividen las opiniones. Hay muchas personas que piensan que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, por ejemplo, nuestros oficios. Es uno de los debates más profundos que tiene ahora mismo también el periodismo. Ya se hablan, por ejemplo, de medios de comunicación, precisamente simulando una presentadora, por ejemplo. Yo aquí estaría pintada en años futuros, pero es un debate también que propone como esto de la ética y la moral, ¿no? Mira, la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, ¿sí? En cuestiones de trabajo, la inteligencia artificial lo que va a hacer es repotenciar tus aptitudes que tienes. Es decir, que cuando luego la próxima vez tengas que contratar a una persona dentro de los dentro de los skills que tenga esta persona, va a necesitar que pueda manejar Excel, que pueda manejar Word, inclusive que tenga algún conocimiento o manejo de alguna plataforma de inteligencia artificial. Va a ser parte de las necesidades que tienen las personas para poder repotenciar su trabajo. La verdad que son varias, es un tema súper extenso. Y vos, en la realidad que estamos ahora mismo en Ecuador, ¿qué lectura tienes? Esto puede sumar, realmente vos has dicho algo interesante, y es que tienen secuestrar al presidente. Bueno, no sé si se dejó secuestrar o quiso que lo secuestren. Es un ejemplo. Ahí sí habrá varias cuestiones sobre el tema, pero, por ejemplo, una persona del día a día, de la calle que ahorita se topa con esto, ¿cómo le puede servir? Por ejemplo, si es que el Estado ecuatoriano implementaría inteligencia artificial en el EQ 911 y en los ojos de águila, podríamos, lo que te había comentado hace un momento, podríamos encontrar a los más buscados a través del reconocimiento facial. Pudiéramos dar seguimiento a dónde está un vehículo en el que se movilizaba este más buscado, e inclusive podríamos predecir qué es lo que va a hacer, porque el comportamiento humano se demuestra en ciertos gestos o en ciertos movimientos que hace cada persona. Entonces la inteligencia artificial lo que puede hacer es predecir todo eso. Por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción, se puede implementar la inteligencia artificial en el CERCOP, por decirte un ejemplo, porque lo que hace es analizar todos los datos que hay en el mercado y se puede definir si es que una obra tiene sobreprecio o no. Sí. Podríamos sacar al menos esa alerta, porque seguramente para hacer una muchas contratación, personas de aquí estarán temblando de que eso pueda ocurrir, ¿no?
Pero plata para ciertos bolsillos, ¿no? En una posible depuración, por ejemplo, de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Públicas. ¿Cómo lo haríamos? Implementando pruebas de confianza que den seguimiento de la inteligencia artificial. O sea, podríamos montar una plataforma que sea transversal a todas las carteras del Estado, que permita dar seguimiento a las políticas públicas o a las políticas de Estado que tiene todo un gobierno. La verdad que es muy interesante. Yo les pido también que nos escriban, que también socialicen de este tema, porque es un debate muy útil, muy enriquecedor, porque además algo que a mí me interesa bastante es cómo romper también la visión que tienen sobre la moral y la ética, ¿no? Cómo nos han establecido ciertos profesionales que debemos cumplir ciertos parámetros que ya para esta época está bastante retrógrado. Yo, para ir cerrando un poco, Juan Iván, te quiero hacer una pregunta, porque finalmente esto es un emprendimiento también. Tú vienes, como entiendo, llevando una asociación de emprendimiento que se llama Somos Loja. No sé si quieres ir concluyendo sobre qué es, y algo que también mucho se discute es qué tan difícil es ser emprendedor en Ecuador, ¿no? Bueno, yo cuando volví al Ecuador en el año 2015, justamente vine a emprender. Actualmente ya radico en Quito y he formado, aparte de mi cervecería, que convertí un hobby y una pasión en una fuente de empleos y de trabajo y de ingresos. Tengo 2 empresas de tecnología. Yo radico aquí en Quito. La primera que se encarga de temas de desarrollo de inteligencia artificial, la parte de telecomunicaciones, y la segunda que tiene que ver con energías renovables. Emprender en el Ecuador es un camino muy difícil, muy, muy difícil, porque tienes un jugador que juega con una ventaja muy grande, y es el gobierno. ¿Sí? El gobierno trata siempre de no dejarte salir adelante con un montón de burocracia. Lo que yo le quiero decir a los emprendedores es que emprender es un camino de valentía y de mucho coraje, ¿sí? Que no importa el camino, lo que importa es que sigan adelante y que se acuerden de cuál es su objetivo, y es ser autor de su propio destino. Qué placer, Juan Iván, tenerte aquí, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Además, propone, ¿no?, un tema tan fundamental y ahora que se debate, creo que en todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con más de las Guarmis del Barrio. Bueno, esta entrevista nos deja una serie de reflexiones, porque precisamente la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día, así que bueno, espero sus comentarios, también sus impresiones que tienen sobre esto, qué conocen sobre este tema, porque yo hacía buen hincapié en una de las discusiones que abre también la BBC, medio público británico, data un trabajo larguísimo evidentemente, así que bueno, ¿desaparecerá la humanidad con esto? Bueno, según el experto dice que no, Juan Iván, pero bueno, hay todavía bastante inquietud sobre este tema. Ahora, antes de terminar las Warmis, yo quiero contarles algo que ha despertado la indignación en Galápagos. La verdad que es lamentable tener que contar esto, porque además es muy desolador perder a una persona conociendo que se pudo hacer algo, ¿no? Perder un familiar, ver morir un familiar, sin poder hacer nada, ¿no? Me refiero en temas de atención de salud y la paupérrima situación que tenemos con este gobierno saliente en temas de salud ha sido deplorable. Hemos contado desabastecimiento de medicinas para acceder a la salud ahora. Ya no es un privilegio, no solo eso, sino que es una lucha. Un joven en Isabela tuvo un accidente, esto en Galápagos, y tuvo que esperar horas angustiantes hasta agonizar lamentablemente. Esto hasta que llega un helicóptero para ser llevado al hospital de San Cristóbal. Estoy con el papá de este joven, yo le quiero agradecer que nos haya atendido, porque además en este momento tan duro, tener también la fuerza para poder contarlo. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días, Radio Escucha, a todas las personas que Luis, puedan ayudarnos en este caso. Primero, Soy Luis Cecilio Ortega, soy el papá de Yair, el chico de 19 años que falleció.
Luis, primero yo le quiero agradecer por atendernos porque primero lo siento profundamente, perder un familiar siempre va a ser algo muy retador para quienes hemos atravesado eso, es algo que nos toma muchos años indiscutiblemente enfrentarlo básicamente. ¿Qué pasó con su hijo Luis? Ya. Mi hijo tuvo un accidente. Discúlpeme que todo este proceso que estamos pasando ahorita de velación. Mi hijo tuvo un accidente el día martes, antes de ayer. A las tipo 9 de la mañana lo llevaron al hospital. Sí, lo llevaron al hospital. No se están escuchando. Ahí sí hablo, ahí sí hablo. Sí, de acá ya no. Aló, sí, antes de ayer, el día martes, mi hijo Yair tuvo un accidente. A las 9 de la mañana lo llevaron al hospital. Él ingresó al hospital con signos vitales, no necesitando oxígeno, estable. Eso es lo que nos manifestaron los médicos cuando los familiares llegaron al centro médico. Sin embargo, desde ese momento los médicos no permitieron ingresar a ningún familiar a ver a mi hijo y comprobar que estaba estable, como ellos decían. Siempre nos dijeron que estaba estable, que él estaba bien, que iban a pedir ayuda, el helicóptero. Yo no estuve en el pueblo, yo llego a la 1 de la tarde al pueblo y a la 1 de la tarde me entero de lo que ha ocurrido y me manifestaron lo mismo, que ya están pidiendo ayuda y que él está estable. Nos mantenían a nosotros afuera, no nos dejaban ingresar, ellos estaban encerrados. Esto a las 2:30 de la tarde aproximado, yo veo que los médicos empiezan a corretear, empiezan a correr asustados, y nosotros como familiares comenzamos a insistir en contra de su voluntad. Ingresamos abriendo la puerta y vemos que ya a mi hijo lo tenían dando RCP, personas trepadas encima de mi hijo, aplastándole el pecho. Un amigo ingresó, vio eso, mi hermano ingresa, ve lo mismo. Dios mío. A la media hora ingreso yo, veo el mismo show que estaban haciendo, una persona trepada encima, ya habían pasado como 40 minutos a 1 hora y seguían ellos turnándose. Llega al punto de que vieron que la persona encargada, una persona natural como nosotros, sin tener conocimiento en medicina, encargada de botica, hasta esa persona ha tenido que ayudar a dar RCP a mi hijo, porque todos ellos que estaban adentro se vieron asustados y empezaron a querer salvar a mi hijo. Salió la doctora y quiso hablar conmigo, le dije que no me interesaba ya la versión de ella, lo que queríamos es ayuda. Yo ya le dije a la doctora, doctora, yo lo veo a mi hijo que ya está muerto. Esperaron tanto tiempo siendo indolentes, sin dejarnos. Mi hijo pedía, hay audios que él cuando llegó gritaba pidiendo ayuda y pidiendo hablar con el hermano o con la esposa. Mi hijo tiene 19 años, deja a una esposa embarazada, le falta un mes de dar a luz. Toda esta responsabilidad de los malos médicos y de la directora que lidera el centro médico aquí en Isabela. Son ellos los médicos que estuvieron en turno y la directora que estuvo al frente de esto, una directora que sabemos que es una odontóloga, haciendo la vez de directora. Qué terrible. Por los cargos que quieren ostentar sin tener conocimiento. Me sorprende mucho que la ministra haya dicho que él necesitaban estabilizarlo para poderlo sacar. Tenemos familiares que estaban en Cristóbal y sabían del comando que estaba listo el helicóptero para poder llegar. Simplemente querían una orden, un pedido de los médicos para poder venir, porque el helicóptero no se podía venir sin antes ese pedido. Simplemente eso pedía. Desde las 9 de la mañana, familiares aquí en Isabela y en Cristóbal para que el helicóptero venga, pero toda la traba la puso la directora
con los médicos que estuvieron ahí de turno. Y ahora la ministra que salga a decir que querían estabilizarlo para poder viajar. Mi hijo estuvo estable desde las 9 hasta las 2 de la tarde, estuvo bien. Él no estuvo con oxígeno. Los médicos salían, la directora salía muy calmada a decir que nos tranquilicemos, que el paciente está bien, que él no va a morir ahí. Con esas palabras se expresaba ella. Si no fuera por nosotros que avanzamos a ver esa correteadera de ellos, nosotros presionamos para poder ver a Yair, a mi hijo. Lo siento tanto. Y lo llevaron en las peores condiciones. Él a las 5:10 de la tarde aproximadamente, 5:10, estuvo saliendo del centro médico para el aeropuerto que está a 5 minutos, estuvo llegando aproximadamente a las 6 de la tarde, 6 de la tarde a San Cristóbal. No sabemos en realidad si mi hijo salió ya con signos vitales muy bajos o si en realidad ya lo mandaron hasta muerto desde aquí de Isabela. Yo cuando pude verlo en la camilla, cuando lo sacaban del centro médico para ir al helicóptero, yo lo pude ver a mi hijo, le toqué la mano, me acerqué a hablarle, pero para mí, francamente, ya estaba muerto mi hijo. Las cicatrices que él tiene en la cara, la herida en el pecho, cualquier persona se daba cuenta de la gravedad que estaba, pero démonos cuenta nosotros, desde las 9 de la mañana mi hijo pudo resistir sin oxígeno, sin pedir oxígeno, hablando, gritando del dolor. Y estos médicos indolentes que nos tengan a nosotros todavía aquí en la sala de velación. Estoy con mi hijo, soy guía naturalista, yo a la 1 de la tarde llegué y me entero de la noticia. Cometieron muchos errores, no dejaron ingresarnos a nosotros a verlo, nos mintieron que ellos tenían todo controlado y que estaban pidiendo estabilizarlo. ¿De qué estabilidad hablaron si al final cómo lo sacaron casi muerto? Ahí se contradice la ministra. La ministra primero debe investigar antes de dar una versión. Nosotros vamos a presentar una denuncia al Ministerio de Salud y que tengan que pagar las personas que tengan que pagar. Muchísimas gracias. Sabemos la falla que fue aquí la directora y los médicos, a simple vista nosotros. Pero ahorita viendo la declaración de la ministra, esto se va a venir desde la ministra. Sí, desde la ministra. Lastimosamente se me acaba el tiempo. Ojalá podamos hacer el contacto nuevamente con usted. Lo siento de corazón profundamente porque lamentablemente entiendo que es algo que sigue ocurriendo en Isabela sobre el mal estado de este subcentro de salud, que no existen insumos, porque incluso hubo un plantón de la ciudadanía ayer exigiendo respuestas del Ministerio de Salud. Estaremos pendientes de este caso. Le agradezco profundamente que en medio de este dolor desgarrador que usted vive pueda atendernos a Radio Pichincha. Muchísimas gracias. Esperemos hacer este contacto mañana, amigos. Se nos acabó el tiempo, son 10:04 de la mañana. Cerramos las Guarmis del Barrio con esta lamentable noticia. Mañana se reincorpora mi compañera Sofía Montoya, quien le podrá ampliar más de esta tan dolorosa noticia. Conmigo será hasta mañana. Chau, chau. Nos despedimos.